Hola chicos, espero estén muy bien, les mando un abrazo gigante y bienvenidos a un nuevo video de Pasa Gabo. Hoy vamos a hablar sobre los controles de precio, pero primero vamos a definir qué es un precio. El precio es el mecanismo de información donde los agentes del mercado se coordinan para hacer intercambios. Es decir, el precio subjetivo de un bien tiene que ver con el valor subjetivo que uno mismo le da a ese bien, ya que si es que el valor del precio del bien o servicio es superior a lo que uno cree que vale, uno no adquiere el bien o servicio. Ahora, si el valor del bien o servicio es inferior a lo que uno está dispuesto a pagar por él, entonces uno lo adquiere sin problema. Hasta ahí todo bien, pareciera ser un mecanismo muy simple. Sin embargo, no solamente es subjetividad lo que se aprecia en un precio, ya que hay algunos factores que ayudan a la alza o a la disminución del valor de este mismo, como así la oferta y la demanda. Primero vamos a definir cómo la demanda puede afectar y cómo la oferta puede afectar y cómo ambas conjuntamente están correlacionadas. Primero que nada, si hay una sobreoferta o si hay mucha oferta de un producto, el valor de este producto generalmente baja, ya que aunque su demanda se sostenga, al haber más de estos bienes circulando en el mercado, significa que no es tan escaso y es fácil de conseguir, lo que en sí genera una disminución del precio. Ahora, su contracara es que si hay una gran demanda del bien, pero hay poca oferta del bien, el precio de este bien sube, ya que es un producto que es escaso. Hasta ahí pareciera que está todo bien. Si hay oferta y hay demanda, generalmente el precio busca un equilibrio dentro de los agentes del mercado. Por este medio es que los agentes del mercado se coordinan para llegar a un precio intermedio. Cuando se genera escasez de un producto y empiezan a subir los precios, muchas veces se toman determinaciones dentro del Estado que son los controles de precio. Los controles de precio significa que hay una barrera que no pueden sobrepasar los precios. Se vuelve ilegal subir el precio a cierto punto, lo que daña en el tejido de información de los agentes del mercado. Vamos a poner el ejemplo con los fideos. Los fideos, digamos que hay una gran demanda de fideos. Sin embargo, por ese motivo, este año no se produjo tanta cantidad de fideos y hay una escasez de recursos de fideo. Al haber menos oferta de fideos en el mercado y la demanda se sostiene, el precio del fideo sube, lo que significa que es más caro. Ahora, el gobierno, al ver que hay una necesidad de consumir fideos, pero no hay una oferta para poder satisfacer la demanda, lo que hace es que fija el precio máximo que un productor puede vender el bien o servicio, lo que al final provoca que los que pudieron haber producido más fideos aprovechándose de que el precio del fideo estaba alto, dejaran de invertir en este, es decir, dejaran de producir más fideos. ¿Cuál sería el problema con eso? Obviamente, ya que el inversionista no invierte en producir más fideos, se produce que la oferta no sube y la escasez se sostiene. Es decir, que el mercado no logra coordinarse ya que hay una intervención en el valor del producto. Si bien el alza del valor a la falta de oferta al corto plazo puede subir, a largo plazo, al incentivar la producción de fideos, va a haber mayor oferta, por lo cual el precio va a bajar a mediano y largo plazo. Sin embargo, al aplicar esta restricción gubernamental, lo que pasa es que no se genera el segundo ciclo económico, lo que significa que tarde o temprano el precio se va a sostener en alza o va a generar mayor escasez, lo que va a producir que el precio suba más.
y además no van a poder satisfacer la demanda necesaria para poder cumplir con la oferta, ya que no se genera el incentivo para crear más fideos en la economía. Lo que genera es escasez, es decir, los agentes del mercado no logran consumir el producto que están buscando. Esto pasa con todos los productos de la economía, es decir, con la benzina, con el arroz, con los bienes de producción, con los servicios. Una vez que se genera el control de precio, hay un daño tremendo en el tejido económico, ya que no permite que la economía logre buscar su precio de equilibrio entre la oferta, la demanda y la valorización subjetiva del producto en sí mismo. Ahora bien, si bien el control de precio está dirigido de forma bien intencionada de parte de los gobiernos de poder bajar el valor del bien en sí mismo, al fin y al cabo genera un daño tremendo a los agentes del mercado y a las personas que quieren adquirir dichos bienes. Bueno, espero les haya gustado el video del día de hoy. Les voy a dejar en la pantalla final un video dirigido a la inflación, ya que esto también puede afectar los precios dentro de la economía. Les mando un abrazo, un besito y espero estén muy bien. Cuídense.